El proyecto de investigación Estilos de aprendizaje y lectura crítica de medios surge en el marco del macroproyecto Estilos de enseñanza y aprendizaje, una aproximación a la estilística educativa de la maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Se les plantea a los estudiantes de primer semestre del programa Tecnología en Comunicación Gráfica de la Universidad Minuto de Dios, jornada nocturna, que cursan la asignatura de Fundamentos de Comunicación. El programa de esta asignatura plantea en la introducción al curso una revisión sobre la información que el ser humano recibe en su proceso evolutivo, dentro de lo cual actualmente es evidente la influencia de la información que circula por los distintos medios. En el debate de esta segunda sesión, los estudiantes plantean la necesidad de realizar una lectura crítica, no tan ingenua de la información percibida, con el fin de realizar un ejercicio profesional impactante y transformador de la sociedad. En este contexto, se plantea el proyecto de investigación al grupo de esta asignatura, quienes han respondido con bastante entusiasmo. En la actualidad, el ejercicio docente se encuentra supeditado a la ejecución de políticas educativas de cuyo diseño no ha sido un gran partícipe. Estas políticas han motivado la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en aras de solventar la demanda y dar solución a algunos problemas de la escuela tradicional. En este camino, se considera válido transformar la lectura habitual que hacen los jóvenes en lectura crítica de medios, desde los distintos estilos de aprendizaje que los caracterizan en su forma única y personal de participar en el proceso educativo. En este sentido, nos planteamos la siguiente pregunta. Específicos. Establecer desde el modelo de Felder-Silberman los estilos de aprendizaje de los estudiantes para que desde su reflexión se propicie el proceso de transformación. Establecer el tipo de lectura habitual de medios que realizan los estudiantes para tener puntos de referencia desde los cuales se propicie el proceso de transformación hacia un tipo de lectura crítica de medios masivos de información. Desarrollar actividades que propicien, desde los estilos de aprendizaje, la reflexión sobre la lectura habitual de medios, para transformarla en una lectura crítica de medios de información. Marco teórico. En este camino se asumen tres referentes teóricos: los estilos de aprendizaje, la lectura crítica de medios y la pedagogía crítica. Estilos de aprendizaje. Se asume el inventario de estilos de aprendizaje de Felder-Silberman, que clasifica los estilos a partir de las siguientes dimensiones. Dimensión relativa al tipo de información. Dependiendo del tipo de información que perciban preferentemente los estudiantes, pueden ser sensitivos o intuitivos. Dimensión relativa al tipo de estímulos preferenciales. Con base en la modalidad a través de la cual perciben los estudiantes más efectivamente la información, pueden ser visuales o verbales. Dimensión relativa a la forma de procesar y comprender la información. Con relación a cómo los estudiantes procesan la información, pueden ser activos o reflexivos. Dimensión relativa a la forma de trabajar con la información. Dependiendo de la forma como los estudiantes progresan en su aprendizaje, pueden ser secuenciales o globales. No obstante, los estudiantes usan algún estilo de aprendizaje de manera más o menos frecuente, sin descartar la posibilidad de alternar con otras estrategias dependiendo de la situación. Mucho se ha escrito sobre la capacidad manipulativa de los medios. No obstante, cabe ocuparse de opciones de recepción crítica, pese a que al nivel de la academia se promueve un consumo de medios meramente instrumental. Uno de los estudios que consideramos para este proyecto como relevante por su relacionalidad teórica con los principios que lo fundamentan y por su cercanía al objetivo de investigación es el realizado por el profesor José Martínez de Toda, que se refiere a 6 dimensiones en educación para los medios, a saber: alfabetizado mediáticamente, consciente, activo, crítico, social y creativo. A pesar de considerarse un tema que ya vivió su auge unas décadas atrás, la lectura crítica de medios se muestra muy interesante para los coinvestigadores, quienes la conocen por primera vez, y también para quienes el tema sigue siendo muy vigente. No se trata de una lectura correcta o incorrecta, es simplemente una lectura distinta, menos inocente y con elementos que permiten la selección, el juicio, el acercamiento o el distanciamiento a los contenidos mediáticos.
Por demás, retoma vigor en la consideración ya no de sujetos homogéneos que se muestran pasivos o activos en la lectura de los medios, sino con la especificidad de sus estilos de aprendizaje, y este es el aporte más significativo del proyecto. Se retoman las experiencias latinoamericanas en este tema y se traen a una situación actual y en un nivel de educación superior. Aquí hay gran parte del valor agregado que esta investigación reporta en el ámbito de estudio al que se refiere. La pedagogía crítica o pedagogía radical agrupa gran cantidad de perspectivas, enfoques y proyectos teóricos, epistemológicos y sociopolíticos fundados sobre ideologías de las escuelas anteriores. Surge como respuesta a la larga hegemonía de la pedagogía tradicional y la pedagogía liberal que controlaron la escuela moderna. La escuela, en todas sus dimensiones, en las prácticas pedagógicas, la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones, los currículos y sobre la base del conocimiento, reafirma el discurso del poder. En este sentido, la pedagogía crítica propende por una práctica pedagógica que potencie la lucha, el reconocimiento, la imaginación, la creatividad, el empoderamiento y la emancipación de los estudiantes y los maestros como sujetos de saber y de poder. Metodología. Tipo de investigación. Se abordó la perspectiva de la investigación cualitativa con el enfoque de la investigación-acción participativa, ya que ésta reconoce la necesidad de la transformación a través de una indagación autorreflexiva de la propia práctica. Se vivenció un proceso participativo, con los estudiantes de la asignatura Fundamentos de Comunicación, para tener una visión real y pertinente en un ambiente naturalista y planificado en etapas de diagnóstico, intervención y observación, de manera cíclica en fases. La primera, la fase de diagnóstico. Se inicia con la pregunta del grupo sobre la necesidad de un acercamiento menos ingenuo a la información mediática, se discuten alternativas para dar respuesta a esta inquietud y se llega a la conclusión de la necesaria formación en la lectura crítica de medios, vista desde los diversos estilos de aprendizaje. Así, se planea la realización entonces la prueba de Felder-Silberman. Luego en la acción se organizan los grupos según el estilo de aprendizaje, conformándose 6 grupos: 2 visuales, 1 global, 1 verbal, 1 activo y 1 secuencial. La observación se vivencia en la conceptualización de los estilos con los estudiantes, la plenaria sobre su reconocimiento y consideraciones al respecto. La reflexión surge en los confesionarios, espacios anónimos en los que se dan a conocer las diversas expresiones sobre lo que va sucediendo en el proceso. Tras esa acción reflexiva de la primera fase se inició la intervención, fase en la que los coinvestigadores asumieron un papel mucho más participativo, reflexivo y crítico. Se planearon una serie de actividades lúdicas y creativas que permitan desarrollar las 6 dimensiones de la lectura crítica de medios previamente leídas y conocidas por los jóvenes. Las actividades comprendieron juegos de palabras, mímica de noticias, análisis de noticieros y comerciales, entre otras. Después de participar en las actividades se realizó un ejercicio de plenaria para conocer los aspectos observados más relevantes para el grupo en general y posteriormente a través de la escritura de los confesionarios se reflexionó sobre los aprendizajes y cambios de los participantes. Para la sistematización, se aplica la técnica de destilación de información propuesta por el profesor Fernando Vázquez. Se trata de desentrañar los elementos que evidencian el proceso de transformación propuestos por la investigación. Esta técnica de análisis busca indagar sobre la intención, mensaje, realidad intrínseca que subyace las respuestas o reacciones a distintas experiencias de comunicación. En este rastreo de términos recurrentes se logran identificar unas categorías incipientes que se socializarán con los coinvestigadores para complementar el análisis y devolver la información, complementando de este modo las etapas exigidas por la metodología de investigación-acción participativa. Finalmente, hemos agregado una parte de las expresiones de los estudiantes que dan cuenta de lo fructífero de esta experiencia. Otras muestras son afiches, blogs, una página web, un periódico y algunos otros videos. Las conclusiones saltan a la vista y esperamos que el grupo coinvestigador se pronuncie, debata o confirme nuestras sospechas sobre los objetivos propuestos en esta investigación.